Los trae ustedes aquí a un nuevo proyecto de ley dentro del paquete de los cuales habían referido la reforma a la justicia? A ver, yo creo que es importante decir que la preocupación del Ministerio de Justicia sigue siendo la necesidad de articular, de intercambiar conocimientos con todas las autoridades, la sociedad civil y los especialistas en temas tan fundamentales como el tema de género, el tema de protección a la mujer, el tema de lo que significa saber qué está fallando en una realidad colombiana y que desde ese punto de vista podamos tomar política pública coherente que nos permita actuar a tiempo, generar medidas adecuadas, porque entre más leyes salen, lo que pasa es que estamos viendo que se aumenta el feminicidio, la violencia intrafamiliar, la persecución por temas de género y de prejuicio, y esto nos lleva a tratar de entender desde el punto de vista de la justicia un aspecto fundamental, y es que está fallando. La norma existe, la norma es suficiente o definitivamente hemos dejado muchos elementos por fuera, y por esa razón tanto el decreto de justicia familiar que ya salió el año pasado como todas las propuestas que se hagan en tema de género apuntan a tener un impacto positivo en la realidad de la mujer en Colombia y en el tema de género. Ministra, en concreto, ¿qué puntos traería ese proyecto de ley? Los puntos son analizados desde la necesidad de que no solamente se interactúe correctamente de manera rápida, que para eso también ya está el decreto alerta rosa, el decreto de justicia familiar, sino también la necesidad de ver dónde están los vacíos que impiden que se tomen medidas de protección inmediatas, que sean efectivas, que no termine sucediendo que matan a las mujeres y después se tomen las medidas de represión antes que de prevención, las medidas de salvaguarda que llamamos dentro de este proyecto, y algunos elementos que permiten decir que necesitamos seguir pensando en que la norma debe ser acompañada por un proceso de capacitación, formación, empatía. Esto es fundamental. Nosotros tenemos muchas normas que hoy no se han aplicado, y esto también necesita entenderse dentro de la necesidad extrema de generar una visión social de qué es lo que está pasando en Colombia con el tema del machismo, el patriarcalismo y las estructuras que hoy en día hacen incluso que el feminicidio se haya disparado. Doctora, ¿qué son ese tema de las medidas de salvaguarda? ¿Qué es de diferente a las medidas de protección que hoy pues, se invocan pero que no operan? Las medidas de salvaguarda tienen por lo menos la intención de preverse normas de actuación casi que coetánea con el tema de la necesidad de protección, activando mecanismos que signifiquen también medidas un poco más fuertes como medidas cautelares, a través de la justicia, medidas que pueda tomar el comisario, pero también el juez de control de garantías, medidas que se puedan tomar en diferentes niveles para proteger realmente a la mujer. Aquí lo que estamos viendo es que se dictan medidas incluso por los comisarios, no se cumplen, por algunos jueces no se cumplen, que es lo que hemos visto en la realidad. Las mujeres que han asesinado el año pasado tenían medidas de protección y de alejamiento, pero la falta de acompañamiento significó también que estas mujeres fueran asesinadas por sus parejas o sus exparejas, y en este caso pues lo dramático que significa también ver que el derecho y la norma existen pero no tienen efecto real. O sea, que ese acompañamiento, ¿quién lo haría? Ese acompañamiento significa tomar diferentes organismos dentro del tema. Significa tomar en cuenta las funciones de las comisarías de familia, que tienen entre otras un apoyo por ley interinstitucional o interdisciplinario, y esto significaría apoyos también psicológicos y demás para evitar que el control y la sumisión, que son los paradigmas esenciales de un sistema patriarcal, sigan incidiendo en la mujer. Dos, a veces la mujer es dependiente desde el punto de vista económico del marido, y esto significa en muchos casos arrepentirse de la denuncia o no declarar frente a los procesos, y esto lleva también a la necesidad de brindarle apoyo psicológico, físico en el tema de medidas, lo que llamamos también casas de protección. Recordarán ustedes el caso lamentable el año pasado de una mujer que estaba en casa de protección, pero que tuvo que ir a trabajar y que su marido fue y la persiguió hasta el sitio de trabajo y la asesinó. Entonces, poner una serie de salvaguardas, de medidas de protección dentro de los sitios y los lugares en donde pueden estar estas mujeres. Yo creo que esto significa también una reflexión como sociedad. Yo creo que esto es lo más importante en estos casos, pensar también que el derecho no lo puede todo
y que hay que unir esfuerzos en términos sociales para proteger a las personas de agresiones como son la agresión de prejuicio y violencia contra la mujer. En materia de investigación se van a cortar los procesos, tengo entendido, en la medida que pues no se va a poner a una mujer que haya sido victimizada a recorrer todo el sistema, a hablar ante la fiscalía, ante el juez. Rocío, esto surge como un mandato internacional frente a diferentes decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia colombiana, en donde, como es el caso de Ginette Bedoya, se pudo ver cómo la revictimizaron no una, no dos, no tres, sino 12 veces, haciéndole preguntas porque, entre otras, la justicia no le creía. Y desde este contexto hay muchísimas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya nos generan una obligación de protección a esa vulnerabilidad. 2, la prohibición de revictimización. 3, la necesidad de entender que cada vez que la persona tiene que narrar estos hechos, revive la situación de violencia. Por esa razón, ya lleva mucho tiempo, digamos, en el imaginario jurídico y colectivo algunas de estas decisiones, pero es necesario refrescarlo cada nada porque seguimos viendo cómo las mujeres son preguntadas, repreguntadas y nuevamente vueltas a preguntar en el desarrollo de los procesos. Esto lleva a medidas procesales que significan hablar de una medida que se llama prueba anticipada, que solamente tendrá en una oportunidad que rendir. 2, lo que se llama testimonio adjunto, que significa también entender que cualquier declaración que haya prestado ella servirá para efectos del proceso. Y 3, que se va a entender que es una mujer con protección reforzada. Por esa razón, se prohíbe la toma de testimonios de manera plural, de manera indeterminada y sobre todo sin tener en cuenta lo que causa en la psiquis de una mujer estar permanentemente refrescando los hechos que pueden ser desde una violencia física hasta un acceso carnal y obviamente tentativas de feminicidio. ¿Traerá este proyecto, ministra, algún punto de justicia restaurativa para las víctimas? Digamos que la justicia restaurativa es transversal, la justicia restaurativa es un modelo que ya hoy está estratificado en el sistema penal, en el sistema civil, y que también desde ese punto de vista lo que permite decir es que todo esto está permeado de una justicia restaurativa, reparación, lo que significa también verdad, justicia y reparación como elementos esenciales de indemnización integral, rehabilitación, resocialización y hechos de no repetición, que son elementos fundamentales en el tema de la justicia, no solo penal, sino también civil, porque hay obligaciones que surgen a través de acciones civiles de protección a la mujer. Ministra, ¿estas determinaciones se toman porque se dispararon las cifras de agresión contra la mujer? No, estas determinaciones se toman porque se han visto muchos vacíos dentro de la Administración de Justicia y los mecanismos que ya están operando. Se apunta a que con este proyecto se pueda mejorar la prestación del servicio, no hay duda, ha mejorado en entendimiento, ha mejorado en comprensión, pero seguimos teniendo problemas de empatía en algunos casos, de rapidez en otros y de medidas adecuadas en otros. Y esto lo que lleva es a decir que el derecho penal, si bien es cierto, es un controlador social, el derecho penal no es el único que actúa ni debe actuar. Y por eso hay que tomar medidas principalísimas con otras áreas. Incluso aquí se tocan aspectos necesarios también de derecho laboral, derecho de familia, derecho civil, derecho penal. Y lo que estamos tratando de apuntarles a una construcción adecuada de un proyecto de ley que permita decir claramente a los jueces, a la sociedad, a las mujeres y obviamente a las personas que están protegidas por el ámbito de competencia de esta ley, que tenemos que apuntarle a una protección real y no solamente a una descripción típica o a una descripción normativa que no produzca ningún efecto. Este es un tema que ha venido socializándose permanentemente desde hace más de un año. Se han interactuado con todas las entidades, lo cual es un provecho inimaginable porque cada entidad tiene una perspectiva, una realidad. Aquí está Defensoría, Procuraduría, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, organizaciones civiles, tenemos varias organizaciones civiles que están trabajando en torno a aportarnos desde la defensa de las víctimas, está trabajando el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Igualdad, estamos trabajando con medicina legal, incluso también entendiendo los fenómenos criminales y la Policía Nacional en algunos aspectos,
Y sobre estos elementos, pues creemos que la entrega de compartir información, pero además de compartir conocimiento, pues enriquece sin lugar a dudas un proyecto de ley. Ministra, ¿hay de pronto algún capítulo o alguna opción del tema de la violencia hacia los hombres, aquellos que no denuncian primero de pronto por pena o segundo porque no les creen? Porque lamentablemente pues estamos en un país donde la violencia de género pues afecta mucho más a la mujer, ¿no? Sí, no, técnicamente la violencia de género es para proteger a la mujer que siempre ha sido objeto de inequidad, de desigualdad, de sumisión, control y patriarcalismo. Y esto significa que cuando se habla de política de género estamos hablando de mujeres y población LGTBIQ+. Y esto lleva a dos elementos, no es que se desproteja al hombre, sino que se hace una acción afirmativa de reafirmación de la política de protección de la mujer, que es la que siempre ha estado sometida. Y si no, vean la historia, el derecho romano, el derecho griego, algunas civilizaciones hoy en día en donde la mujer no puede hablar, no puede dirigirse en público, no puede salir sin un hombre. Y esto significa claramente que estamos viendo que todos estos elementos lo que permiten decir en Colombia es que la cultura patriarcal viene de tiempos atrás y esto necesita una modificación cultural. Ministra, hay digamos, como un escándalo que se dio en la USPEC con respecto a una feria de contratos el fin de año. ¿El Ministerio de Justicia tomará cartas en el asunto? ¿Pensará en algo frente a este caso? Mira, yo, como siempre, claridad antes que nada. Necesitamos saber si hubo algo, eso se ha corrido traslado a la Contraloría, a la Fiscalía y a la Procuraduría. Yo tengo entendido claramente que hubo temas presupuestales que los conocen ustedes a través del tiempo. Yo no soy la persona que manejo los contratos en USPEC, quien tendrá que rendir cuentas de esto ante las autoridades competentes frente a las reclamaciones que hagan las autoridades competentes. Es el USPEC y obviamente las personas que realizaron esta actividad si es que encuentran alguna falla en el procedimiento. Entiendo también que aquí hay intereses particulares de alguna persona que tiene alguna molestia en concreto y lo deja ver en la entrevista que rinde. Y desde ese punto de vista yo me someto al rigor de las autoridades para que efectivamente ellas sean las que investiguen la actividad que realizó el USPEC, que si bien es cierto hace parte del sector de justicia, es independiente, autónoma, tiene presupuesto, tiene su área de contratación y suscribe los contratos el director de la unidad. Se sigue hablando mucho de Papá Pitufo. ¿Se tiene algún reporte nuevo desde Portugal? ¿Se conoce algo? No, nosotros tenemos claridad sobre la base de que seguimos esperando que se resuelva por parte de Portugal los recursos sobre la extradición y sobre el asilo. Técnicamente tenemos una serie de elementos bien importantes que están allí y que a lo que apuntan es que parece ser que va a ser concedida la extradición, pero hasta tanto no resuelvan todos estos elementos, pues estamos supeditados a la información que nos brindan vía Cancillería, vía internacional, y esto nos permite decir que estamos esperando cuál es la respuesta ante un requerimiento formal de la Fiscalía General de la Nación, en donde se pidió una orden de captura con fines de extradición respecto a una serie de delitos y respecto a una serie de imputaciones que han sido públicas por la Fiscalía General de la Nación en este caso, entendiendo también, como siempre lo digo, la presunción de inocencia es la regla y hay que esperar qué pasa con la imputación y posteriormente la radicación del escrito de acusación y la audiencia de acusación. ¿Les preocupa que estas personas que tienen, digamos, procesos judiciales se cobijen por un asilo? A ver, realmente el asilo es una figura internacional que tiene requisitos que están contemplados desde hace muchos años, en el término también de garantizar que hay protección internacional por temas políticos. No cualquier cosa da asilo. Y eso significa claramente que las causales que deben mostrarse son esas y obviamente lo que hay que demostrar es que la pretensión de no llegar a un país no es por ninguna razón diferente, sino que está siendo investigado y procesado por las autoridades competentes. Y esto también lleva a que la extradición es un mecanismo de competencia internacional que también lo que hace es cooperación internacional para que la gente no quede impune frente a los hechos y los delitos. Ministra, en caso de llegar aquí a Colombia, este señor se ha fugado ya
de varias cárceles, si hay una cárcel segura en Colombia para este señor que parece que lo compra todo. Bueno, yo creo que el sistema penitenciario ha ido mejorando en términos no solamente del ataque frontal que tenemos hoy en día contra la corrupción en los sistemas carcelarios. Yo aspiro que si llega al centro carcelario esté recluido de acuerdo a sus derechos y obviamente con las medidas correspondientes. Hasta donde sabemos nosotros, uno de los elementos que están alegando, según dice la prensa, es el tema de que hay hacinamiento en los centros carcelarios. Técnicamente el hacinamiento ha bajado un 26%. Hay cárceles en donde no tenemos hacinamiento, como es el caso del pabellón de mujeres también en Pedregal y en otros casos. Estamos trabajando sobre la base de garantizar los derechos humanos en los centros carcelarios y antes que pensar en la fuga, lo que creo necesario es pensar que esté en Colombia para atribuirle el centro que de acuerdo a la clasificación y a la recomendación debe darse para efectos de una persona que, es importante decirlo, hasta ahora tiene una medida de aseguramiento proferida por un juez en contumacia y obviamente pues se seguirán adelantando todos los procesos correspondientes que lleva a que la Fiscalía siga indagando y desde ese punto de vista robustezca las investigaciones.